El amanecer sobre el desierto de Caléndula no era un espectáculo para los débiles. Las dunas parecían un mar de fuego líquido que se movía con el viento, y las torres oxidadas de los antiguos observatorios lanzaban sombras como lanzas sobre la arena. Allí descendió Aixa, la guerrera exiliada, envuelta en una capa gris que ocultaba las marcas de su pasado. Su nave había partido sin despedidas, y las huellas de su caída se perdían en la distancia, como si el universo mismo quisiera olvidarla. Había derrotado a todos los campeones de su mundo. Ninguno podía igualar su precisión, su velocidad, su mirada fría y calculadora. En el último torneo, incluso el comandante de la Guardia Real, el favorito del pueblo, había caído de rodillas ante ella. El público había gritado su nombre, pero la reina Soraya, su propia hermana, solo vio una amenaza en aquel clamor. Los aplausos de miles se transformaron en la sentencia de una sola: exilio perpetuo. Aixa no lloró. Solo bajó la cabeza y juró que ningún humano, ni criatura viva, volvería a mirarla con lástima. Por eso, cuando el carguero la dejó en aquel puerto fronterizo, su mirada era dura como obsidiana. Caminó entre los comerciantes, los mendigos y los mercenarios, ignorando sus murmullos. Nadie sabía que esa mujer de paso, con los ojos dorados y el andar de fiera, había sido alguna vez la campeona más temida del imperio solar de Licria. Llevaba en la espalda su espada ritual, Espina del Alba, forjada con metal de asteroide y memoria líquida. Era un arma viva, resonante, sensible a las emociones de su portadora. Había bailado con ella sobre campos de batalla, había sentido su vibración en cada duelo. Era su compañera, su orgullo, su identidad. Y, sin embargo, aquella mañana, la hoja parecía pesada. Buscó un lugar donde beber algo fuerte y pensar. El puerto de Caléndula era un nido de contrabandistas y cazadores de fortuna. Los anuncios brillaban con promesas falsas y los bebedores reían sin alma. Aixa se sentó sola, observando. Hasta que lo vio. Un humano. Su piel tostada por el sol, las manos llenas de cicatrices limpias, el cabello negro recogido con descuido. No tenía la postura de un guerrero, pero sí algo en la mirada: calma. Una calma que irritó a Aixa. Mientras los demás hablaban o gritaban, él trabajaba en silencio sobre un motor abierto, con herramientas que parecían instrumentos musicales. Cada movimiento tenía sentido, cada respiración era un compás. Aixa lo observó largo rato. No entendía por qué aquel desconocido despertaba una curiosidad que le dolía. En Licria, los humanos eran vistos como una especie primitiva, torpe y emocional. Pero ese hombre parecía hecho de otro material. Se levantó y se acercó. Nadie en el local se atrevió a detenerla. El aura de una guerrera exiliada aún pesaba sobre su andar. Humano, dijo ella con voz baja, pero cargada de desafío. Tus manos parecen hábiles. Dime, ¿también saben defenderte? Mateo, porque así se llamaba, levantó la mirada por primera vez. Sus ojos color miel la recorrieron con curiosidad, sin miedo. Depende, respondió él. ¿De qué debería defenderme? De mí. El silencio se volvió espeso. Las miradas giraron hacia ellos. En Caléndula, los duelos eran entretenimiento, y una guerrera deshonrada siempre era un espectáculo. Mateo suspiró, dejó las herramientas sobre la mesa y se puso de pie. Si eso es lo que necesitas, dijo, sin rastro de ironía. Te concedo tu pelea. Salieron a la plaza exterior. La luz del sol golpeaba el suelo de metal oxidado. Aixa desenvainó su espada. El sonido de su hoja cortando el aire hizo vibrar incluso las paredes cercanas. Algunos transeúntes se detuvieron, apostando créditos a escondidas. Mateo solo se estiró el cuello, observando el reflejo de la espada sin asustarse. Será rápido, advirtió Aixa. No quiero matarte. Lo mismo digo. Ella atacó. Un movimiento veloz, diagonal, perfecto. Su cuerpo era una danza precisa, una tormenta controlada. El aire silbó. Cualquier otro habría terminado partido en dos. Pero el humano levantó la mano. Solo eso. Sus dedos se cerraron sobre el filo. El sonido no fue un choque, sino un suspiro. Como si la espada se rindiera. El metal tembló, y de pronto, con un crujido seco, se quebró en dos. La mitad de la hoja cayó a la arena, clavándose sin vida. Aixa dio un paso atrás, incrédula. Había sentido la vibración del miedo, proveniente de su propia arma. El murmullo del público se apagó. Mateo miró el fragmento en su mano, luego a ella. Ni una gota de sangre en su palma. Ni una herida. No vine a humillarte,
dijo en voz baja. Vine a saber quién eres cuando no llevas una espada. Aixa respiró con dificultad. Nadie había desarmado su alma de esa manera. Tomó el fragmento que Mateo le ofrecía y lo guardó. No entendía qué clase de fuerza tenía aquel hombre. No era poder físico. Era otra cosa. Algo que resonaba más hondo que la vibración del acero. El público comenzó a dispersarse, decepcionado por la falta de sangre. Ella se quedó allí, inmóvil, observando al humano que ya regresaba tranquilo a su motor, como si nada hubiera ocurrido. El sol bajaba, tiñendo las dunas de rojo. Aixa levantó la mirada hacia el horizonte y susurró una promesa que solo el viento escuchó. No terminará así. Esa noche, por primera vez desde su exilio, la espada rota de Aixa vibró mientras dormía, como si soñara con las manos del hombre que la había hecho temblar. Aixa despertó antes del amanecer. El aire del puerto de Caléndula olía a polvo y metal quemado, como si cada respiración recordara su derrota. Frente a ella, sobre la mesa de madera vieja, descansaba el fragmento de su espada envuelto en tela. La hoja partida parecía observarla, muda, pero viva. La había escuchado vibrar durante la noche, una nota baja, casi un susurro que se colaba entre sus sueños. No sabía si era lamento o advertencia. El duelo del día anterior había cambiado algo dentro de ella. No solo había perdido una espada, sino también la certeza que la había sostenido durante años. El metal, el honor, la fuerza, todo aquello que la definía se había desvanecido en una sola mano humana. Y aún así, en lugar de odio, sentía curiosidad. ¿Cómo podía un hombre que no conocía la guerra detener su golpe sin matarla? El código de su clan era claro. Si alguien lograba romper tu arma sin herirte, el vínculo quedaba sellado, la guerrera debía servir al vencedor hasta que su honor fuera restaurado. Aixa había jurado cumplir las tradiciones, aunque le dolieran. El juramento de las espinas no era una elección, sino una marca sagrada. Y ella no rompería su palabra, aunque le costara la libertad. Tomó su capa, ocultó el fragmento de espada en el cinturón y salió a buscarlo. El sol apenas se asomaba entre las torres oxidadas. Los primeros comerciantes abrían sus puestos, los niños corrían entre las sombras, y las patrullas de la guardia local rondaban como buitres. Aixa caminó entre ellos, invisible y letal, hasta llegar al taller donde lo había visto por última vez. Mateo ya estaba despierto. Su figura se recortaba contra la luz azul de un motor que giraba lentamente sobre una plataforma magnética. El sonido era hipnótico, una especie de canto profundo que hacía vibrar el aire. Aixa se detuvo unos pasos atrás, observándolo. Su cuerpo se movía con una armonía extraña, cada gesto medido, sin esfuerzo. Parecía hablar con las máquinas como si fueran seres vivos. Volviste, dijo él sin girarse. Aixa frunció el ceño. Escuchas más de lo que deberías. No hace falta escuchar. Algunos pasos dejan eco antes de llegar. Ella avanzó, deteniéndose frente a él. Vengo a saldar una deuda. Según las leyes de mi linaje, me pertenece servirte hasta que el honor de mi espada sea devuelto. Mateo se limpió las manos con un trapo y la miró directamente. No había burla ni sorpresa en su rostro, solo una serenidad desconcertante. No te pedí que me sirvas. No importa lo que pidas. Lo que importa es lo que debo. Mateo la observó un instante más, como si intentara entender qué había detrás de aquella voz que sonaba más a herida que a deber. Finalmente, asintió. Entonces quédate. Pero no como sirvienta. Trabaja conmigo. Aixa no respondió de inmediato. Servir era un castigo, pero trabajar a su lado era diferente. Era una tregua que no comprendía. No sé reparar motores, advirtió. No hace falta. Solo escucha. Y así empezó su extraña convivencia. Mateo le mostró el funcionamiento de los viejos reactores del puerto, cómo las corrientes de energía se comportaban como agua atrapada en un laberinto. Le explicó que cada máquina tenía su propio ritmo, su respiración. Si escuchas lo suficiente, el metal te dice lo que necesita, repetía con una sonrisa tranquila. Aixa, que toda su vida había creído que la fuerza nacía del control, comenzó a descubrir otra forma de poder, la armonía. Sus manos, acostumbradas al filo, aprendían ahora la paciencia del ajuste, la precisión del silencio. Cada día junto a él era un reto más difícil que cualquier combate. Pero el juramento seguía pesando. Cada noche, antes de dormir, Aixa recordaba las palabras del código: sirve sin deseo, sin pensamiento, hasta que el vínculo se rompa o el corazón se rinda. Y cada vez que escuchaba la voz de Mateo en la penumbra del taller,
Su corazón latía con un ritmo que no sabía nombrar. Una tarde, mientras ambos trabajaban bajo la sombra del hangar, una nave llegó desde la capital. Su emblema dorado brillaba incluso entre la suciedad del puerto. Dos figuras descendieron, soldados de Licria, con armaduras negras y el sello real grabado en el pecho. Aixa reconoció el símbolo de inmediato, las espinas entrelazadas de la casa de Soraya. «Te buscan», susurró Mateo. Ella asintió. Los soldados recorrieron el mercado, mostrando un holograma con su rostro. Exiliada Aixa de Licria, fugitiva del consejo. Recompensa viva o muerta. El eco de aquellas palabras retumbó como un tambor dentro de su pecho. No solo la habían desterrado, ahora la querían eliminar. Mateo la observó sin miedo. «Podemos huir hacia el norte. Conozco rutas que los drones no patrullan». «No», respondió Aixa con firmeza. «No pienso esconderme como una ladrona». «Entonces tendrás que luchar, pero no sola», dijo él. Aixa lo miró, confundida. Nadie había ofrecido acompañarla desde su caída. Nadie. «¿Por qué arriesgarías tu vida por una exiliada?», preguntó con voz baja. Mateo sonrió apenas. «Porque cuando rompí tu espada, también partí tu destino. Y ahora, de algún modo, somos fragmentos del mismo metal». Ella no supo qué decir. Aquella frase la desarmó más que cualquier golpe. En su interior, el juramento de las espinas ardió, pero ya no como castigo, sino como fuego que quería encender algo nuevo. Esa noche, mientras el viento del desierto soplaba sobre el taller, Aixa tomó el fragmento de su espada y lo colocó sobre la mesa junto a Mateo. Él lo examinó con cuidado, deslizando los dedos sobre la superficie. «Aún vibra», dijo. «No está muerta. Es mi vergüenza. No. Es un recuerdo. Todo lo que rompe, puede renacer si se reconstruye con propósito». Mateo encendió una lámpara y le mostró cómo las líneas de energía seguían latiendo dentro del metal. Pequeños pulsos de luz, como si el alma del arma esperara ser despertada. Aixa lo miró con fascinación. Era la primera vez que alguien veía belleza en su fracaso. Cuando la noche avanzó, ambos se quedaron en silencio. El aire estaba cargado de electricidad y algo más profundo, algo que no tenía nombre. Mateo levantó la vista, y por un momento, sus ojos se cruzaron con los de ella. No hubo palabras. Solo esa tensión viva que une a dos seres destinados a encontrarse. Aixa desvió la mirada primero, rompiendo el hechizo. «Mañana partiremos», dijo, volviendo a su tono frío. «¿A dónde?» «Donde empiece la próxima batalla». Mateo asintió. «Entonces iré contigo». Y por primera vez, Aixa no lo detuvo. Ni siquiera intentó entender por qué. Solo sintió que, de alguna forma, su espada no era lo único que comenzaba a sanar. El amanecer los encontró lejos del puerto, siguiendo una antigua carretera de cristal que se perdía entre colinas oxidadas. Aixa caminaba en silencio, el rostro cubierto por la capucha, mientras Mateo empujaba una pequeña moto flotante cargada con piezas de repuesto, agua y un generador portátil. La arena se abría en remolinos a su paso, y el aire, cargado de estática, les hacía chispear los cabellos. Habían partido antes de que el sol despertara del todo, evitando a los cazadores que ya rastreaban su rastro. Aixa no temía la persecución, pero sabía que enfrentarse a toda una guarnición sin espada ni ejército sería una locura. Por eso aceptó la propuesta de Mateo, refugiarse unos días en las ruinas de un monasterio antiguo que él conocía, perdido en el límite del desierto. El viaje fue largo. Apenas hablaron. Mateo intentó varias veces romper el silencio con alguna observación, pero cada intento moría ante la mirada distante de Aixa. Ella no estaba acostumbrada a hablar sin propósito, y menos aún con alguien que, por razones que no comprendía, había desarmado su orgullo sin usar violencia. Al caer la tarde, las ruinas aparecieron entre las dunas, un conjunto de cúpulas derrumbadas, pilares cubiertos de inscripciones y un patio central aún en pie. El viento soplaba entre las grietas, produciendo un sonido que parecía un canto antiguo. Mateo sonrió con cierta melancolía. «Aquí me enseñaron a escuchar», dijo, dejando la carga en el suelo. «¿Escuchar qué?», preguntó Aixa, observando las piedras. «Todo. Las piedras, el aire, el silencio. Todo tiene voz cuando uno deja de hablar». Ella arqueó una ceja. «Yo escucho el ritmo del combate, el peso del enemigo, la respiración antes del golpe. No necesito templos para eso». Mateo se acercó al centro del patio y trazó con un pedazo de tiza círculos concéntricos sobre el suelo. Después se volvió hacia ella. «Muéstrame».
Aixa lo miró con desconfianza. ¿Quieres luchar conmigo otra vez? No. Quiero entender cómo luchas. Ella se quitó la capa, dejando ver su silueta atlética, las marcas de antiguas victorias y las cicatrices que el tiempo no borraba. Descalza, se posicionó en el círculo interior, mientras Mateo se mantenía fuera, en calma. El primer movimiento fue rápido, un ataque directo al centro, como si su cuerpo obedeciera un reflejo más que una decisión. Mateo apenas se movió. Dio un paso atrás, giró la muñeca, y el golpe pasó rozando su hombro. Demasiado recto, dijo él suavemente. ¿No escuchaste el aire antes del impacto? ¿Ahora el aire habla también? Ironizó Aixa. Mateo asintió. Cuando se mueve rápido, grita. Ella repitió el ataque, cambiando el ángulo, buscando su cuello. Mateo la esquivó con elegancia, sin esfuerzo, como si su cuerpo ya supiera lo que venía. Después tomó su muñeca, no con fuerza, sino con una firmeza tranquila que inmovilizó el movimiento sin dolor. Aixa intentó liberarse, pero algo en su tacto la detuvo. Su respiración se aceleró sin querer. Aquella cercanía la perturbaba de una forma que no entendía. Mateo la soltó y dio un paso atrás. No peleas contra mí, dijo. Peleas contra ti misma. Sus palabras le atravesaron la mente como una daga invisible. Aixa quiso responder con orgullo, pero algo dentro de ella reconocía la verdad. Había estado combatiendo fantasmas desde su exilio, su hermana, su pasado, su propia sombra. El entrenamiento continuó. Día tras día, Mateo le enseñaba a moverse sin espada, a usar el impulso del enemigo, a sentir el peso de cada respiración. Le hablaba de la danza del equilibrio, una forma antigua de defensa que no buscaba destruir sino armonizar. Al principio Aixa lo consideró una pérdida de tiempo, pero pronto descubrió algo inesperado. Su cuerpo comenzaba a responder con fluidez, con instinto puro. Ya no era violencia. Era control absoluto. Durante una tarde especialmente calurosa, Aixa cayó tras un movimiento fallido. Mateo se agachó para ayudarla, y al hacerlo, su rostro quedó a pocos centímetros del suyo. El aire se volvió denso. Ella sintió el pulso del hombre latiendo cerca, firme, cálido. Por un instante, olvidó dónde estaba. No tienes que ganar siempre, dijo él en voz baja. Eso es lo único que sé hacer. Entonces permítete perder, solo una vez. Aixa cerró los ojos, respiró hondo y dejó escapar una risa que ni ella esperaba. No recordaba la última vez que había reído. Mateo la miró con una expresión que mezclaba ternura y respeto. Pero la calma no duró mucho. Esa misma noche, mientras el viento agitaba las telas del campamento, un ruido metálico los despertó. Mateo se levantó de inmediato, tomó su herramienta más pesada y apagó las luces. Aixa, alerta, deslizó la mano hacia el fragmento de su espada. 3 figuras cruzaban el patio en silencio, cubiertas con armaduras oscuras. Los cascos reflejaban la luna. Cazadores. El primero atacó sin aviso. Aixa rodó, esquivando el disparo, y lanzó un golpe directo al cuello. La fuerza del impacto derribó al agresor, pero el segundo ya estaba sobre ella. Mateo se interpuso, desviando el cañón del blaster con un movimiento rápido. El arma chispeó, fallando el disparo. Aixa lo vio moverse como si cada segundo tuviera un compás oculto. Tocaba los objetos, las armas, los cuerpos enemigos, y todo a su alrededor se desajustaba, como si perdieran ritmo. El tercero dudó, retrocediendo ante aquella escena irreal. Cuando la amenaza terminó, los cazadores yacían inconscientes y el silencio volvió. Aixa miró a Mateo con asombro. Eso que hiciste, no fue fuerza. Fue algo más. Lo llamo resonancia. Todos los cuerpos vibran con una frecuencia. Si la escuchas, puedes romperla o calmarla. Aixa lo observó, sin palabras. Su mundo entero había estado basado en dominar la fuerza, y sin embargo aquel humano usaba la calma como arma. Al amanecer, mientras quemaban los rastros de los atacantes, Aixa se acercó a él. Enséñame, dijo. ¿Qué cosa? Eso que haces. Quiero sentir el mundo como tú lo sientes. Mateo sonrió, no con soberbia, sino con complicidad. Entonces tendrás que desaprender lo que sabes. Durante los días siguientes, Aixa aprendió a escuchar de verdad. Las corrientes del viento, el crujir de las piedras bajo sus pies, el latido del propio suelo. Descubrió que el universo no era un campo de batalla, sino una sinfonía esperando a ser comprendida. Y en el centro de esa música estaba él. Mateo. Su voz, su mirada, su respiración.
Cada palabra que pronunciaba resonaba dentro de ella como una nota imposible de ignorar. Una noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Aixa se acercó al borde del patio y observó el horizonte. La guerra que había dejado atrás seguía esperándola, pero por primera vez no sentía prisa por volver. Mateo se aproximó en silencio, dejando caer una manta sobre sus hombros. El viento trae malas noticias, dijo. Los cazadores volverán con refuerzos. Aixa asintió. Entonces no tendremos que esperarlos. Él la miró de lado, sorprendido. ¿Vas a ir hacia ellos? No puedo seguir huyendo. Si quiero recuperar mi honor, debo enfrentarlos. ¿Y si pierdes? Entonces al menos sabrán que no fui desterrada por cobardía. Mateo la observó un largo rato. Luego, con un gesto tranquilo, le entregó el fragmento de su espada. Si vas a luchar, que sea con lo que aún vibra dentro de ti, no con lo que te rompieron. Aixa tomó el metal, y por primera vez, el fragmento brilló débilmente. Una luz tenue, como un corazón volviendo a latir. Tal vez, susurró ella, todavía hay algo en mí que no está perdido. El viento sopló, llevando sus palabras hacia la oscuridad. Aixa levantó la vista al cielo. Su nueva batalla acababa de comenzar. El amanecer llegó cubierto de un velo rojizo. El viento soplaba desde el este trayendo el olor del metal caliente y de las tormentas lejanas. Aixa y Mateo abandonaron las ruinas del monasterio antes de que el sol tocara las cúpulas quebradas. Dejaron atrás la calma que habían construido durante aquellos días de silencio y entrenamiento. El desierto volvía a llamarlos, inmenso y peligroso, como si esperara probar la fuerza de lo que habían aprendido juntos. El camino hacia el norte los llevó por un terreno irregular, un mar de arena interrumpido por grietas profundas donde el aire temblaba. Mateo guiaba la moto flotante cargada con provisiones mientras Aixa abría paso a pie, siempre alerta, los ojos escaneando cada movimiento entre las dunas. Su sentido de la guerra no la abandonaba, aunque había aprendido a oír el mundo con otros oídos. A medida que avanzaban, el cielo se tornó más oscuro. Las nubes cargadas de electricidad empezaron a moverse con violencia. Mateo observó el horizonte con preocupación. Se acerca una tormenta, advirtió. Una de las grandes. Aixa levantó la mirada. Las corrientes de energía parecían entrelazarse en espirales violetas sobre sus cabezas. Era una tormenta de plasma, capaz de destruir incluso las estructuras metálicas más resistentes. No podían quedarse a la intemperie. Hay túneles antiguos a pocos kilómetros, dijo Aixa recordando los mapas de guerra que había memorizado años atrás. Fueron usados como rutas de abastecimiento durante la guerra civil. Si aún existen, podremos refugiarnos allí. Acelerar no fue suficiente. Las primeras descargas golpearon el suelo, levantando columnas de fuego azul. Mateo se inclinó sobre la moto, intentando mantener el equilibrio. Aixa corrió a su lado, sujetando las correas del vehículo cuando un rayo cayó cerca, derribándolos. La arena se volvió luminosa por un instante, luego el mundo fue solo ruido y viento. Lograron arrastrarse hacia una abertura medio oculta entre las rocas. Detrás de un muro derrumbado hallaron la entrada al túnel que ella recordaba. Bajaron sin dudar, iluminando el camino con una lámpara de mano. La temperatura descendió de inmediato, el eco de sus pasos resonaba como un corazón lejano. El pasadizo los condujo hasta una gran cámara subterránea. En el centro había un estanque natural, alimentado por filtraciones del subsuelo. El agua brillaba con un resplandor tenue, casi sagrado. Mateo dejó la moto a un lado y se sentó en la orilla, respirando hondo. Creí que no saldríamos de esa, dijo con una sonrisa cansada. Aixa se quitó la capa empapada y la extendió sobre una roca para que se secara. Su cuerpo, cubierto de polvo y sudor, reflejaba la luz del estanque. No estaba herida, pero la adrenalina todavía la hacía temblar. Las tormentas de plasma no perdonan, murmuró. En Licria aprendimos a temerlas más que a los enemigos. Y aún así sobreviviste, respondió Mateo mirándola con admiración. No sé si lo tuyo es suerte o destino. Ninguno de los dos, replicó ella con voz firme. Es solo costumbre. El silencio se extendió entre ellos. Solo se oía el murmullo del agua y el sonido distante de la tormenta golpeando la superficie. Aixa se arrodilló junto al estanque, sumergió las manos y dejó que el frío la despertara. Al hacerlo, vio su reflejo distorsionado y, por un momento, creyó no reconocerse. La guerrera implacable que había sido parecía una sombra lejana. Mateo la observaba desde cerca, sin decir nada. Había aprendido a respetar su silencio,
pero esta vez sintió la necesidad de romperlo. Cuando rompí tu espada aquel día, dijo lentamente, sentí algo que no supe explicar. No fue solo el metal lo que se dio, sino el peso que llevabas encima. Como si el universo quisiera que respiraras de nuevo. Aixa alzó la vista hacia él. La luz azul del agua se reflejaba en sus ojos dorados. No entiendo cómo puedes hablar así de algo que no conoces. No necesitas conocer una herida para saber que duele, respondió Mateo con suavidad. A veces basta con verla. Ella lo miró largo rato. En su interior, algo se movió, una mezcla de enojo y gratitud. Se acercó un poco más, lo suficiente para sentir el calor de su piel. Soraya me desterró porque el pueblo me aplaudía, confesó con voz baja. Decía que el trono no podía compartir el respeto del ejército. No me perdonó ser amada por los que debía mandar. Mateo bajó la mirada. Entonces fue el miedo, no la justicia. El miedo siempre se disfraza de justicia, replicó ella amargamente. Yo creí que el honor bastaba para sobrevivir, pero el honor no da poder. Mateo tomó una piedra y la lanzó al agua. Las ondas se extendieron lentamente, deformando los reflejos. El poder sin propósito solo destruye, dijo. El agua siempre vence a la piedra, pero no lo hace con fuerza, sino con paciencia. Aixa frunció el ceño. ¿Me comparas con una piedra? Con algo que aún puede cambiar. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Ella se inclinó hacia el agua y, sin pensarlo, tocó la superficie. Las ondas reflejaron su rostro junto al de él, tan cercanos que apenas una respiración los separaba. No deberías mirarme así, humano, dijo ella, apenas audible. No sé mirarte de otra forma. Por un instante el mundo pareció detenerse. El rugido de la tormenta se desvaneció, y solo existió el espacio entre sus labios. Cuando finalmente se besaron, fue lento, inevitable. No había furia ni mandato, solo la certeza de que algo nuevo estaba naciendo donde antes solo había guerra. El beso terminó y ninguno se apartó de inmediato. Aixa apoyó la frente en su pecho, escuchando el ritmo de su corazón. Era un sonido distinto al de cualquier tambor de batalla, más profundo, más vivo. No debía serlo, susurró ella. Yo tampoco, respondió él con una sonrisa. Pero me alegro de que haya pasado. Ella se alejó un poco, respirando hondo. No busco consuelo, Mateo. Lo que quiero no tiene nombre. Entonces no lo nombres. Solo deja que exista. La conversación quedó suspendida. El silencio volvió, pero era un silencio distinto, tibio, lleno de algo que no necesitaba explicación. Afuera, la tormenta comenzaba a disiparse. Horas más tarde, mientras el eco del viento moría, Aixa se levantó y revisó su equipamiento. Tenemos que seguir, dijo. Los cazadores no tardarán en rastrear esta zona. Mateo asintió. ¿A dónde iremos? A la capital. Es hora de enfrentar a Soraya. Él la observó con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que el regreso significaba más que una confrontación política, era un viaje hacia las heridas más profundas de Aixa. Cuando salieron del túnel, el cielo estaba limpio, y el sol reflejaba los cristales del desierto como si todo estuviera cubierto de espejos. Aixa avanzó al frente, su capa ondeando al viento. Mateo la siguió en silencio. Por primera vez desde su exilio, Aixa no se sentía sola. En su interior, el eco del beso, del agua y de las palabras de Mateo resonaba como una melodía que no podía callar. El honor seguía siendo su guía, pero ahora algo nuevo la acompañaba, un deseo de vivir que no dependía de la espada ni del trono. El viaje hacia la capital recién comenzaba, y el destino, como el agua sobre la piedra, empezaba a moldearla sin que ella pudiera evitarlo. El viaje hacia la capital fue largo y peligroso. Cruzaron los valles secos donde las montañas parecían esqueletos de gigantes dormidos, y atravesaron las zonas de cultivo abandonadas donde las antiguas máquinas de labranza seguían moviéndose sin rumbo, obedeciendo órdenes olvidadas. Aixa avanzaba siempre adelante, silenciosa, concentrada, como si cada paso fuera una cuenta regresiva hacia su destino. Mateo la seguía con la calma de quien confía en su propósito, aunque en el fondo sabía que el camino que estaban tomando no tenía retorno. Durante las noches descansaban bajo los restos de viejas torres de comunicación. El fuego improvisado iluminaba los contornos de sus rostros, y el silencio entre ellos se hacía más profundo con cada día. Aixa no hablaba de su plan, pero Mateo comprendía lo esencial, volvería a enfrentarse a Soraya. No solo por venganza, sino por redención. La exiliada que había sido humillada ante todo un imperio regresaría a reclamar lo que le fue arrebatado. Una tarde,
Cuando el sol teñía de oro las arenas, divisaron a lo lejos la silueta de la ciudad imperial. Las torres de cristal y acero se elevaban como agujas de luz, y el gran anillo, la arena de los campeones, dominaba el horizonte con su brillo imponente. Allí, Aixa había ganado todas sus glorias, y allí había sido traicionada. Mateo la observó en silencio. Su rostro, endurecido por la determinación, no mostraba miedo. Pero en su mirada había algo nuevo, una serenidad que antes no existía. ¿Estás segura de hacerlo así?, preguntó finalmente. Podríamos entrar por las alcantarillas, o mezclarnos con los comerciantes. Nadie te reconocería con esa capucha. Aixa negó con la cabeza. No quiero esconderme. Mi hermana me desterró en público, y en público debo volver. ¿Y si te arrestan antes de llegar al palacio? Ella lo miró con una sonrisa breve, casi imperceptible. Entonces haré que me escuchen antes de que disparen. Entraron al anochecer. Las puertas principales de la ciudad estaban custodiadas por centinelas mecánicos y drones de vigilancia, pero Mateo conocía los ritmos de las máquinas. Esperaron el momento justo en que los sensores se reajustaban, y cruzaron sin ser detectados. La ciudad, con sus calles de vidrio y neón, parecía un templo al orgullo de Licria. Cada edificio reflejaba el poder del trono. Avanzaron entre la multitud que llenaba los mercados nocturnos. Los anuncios proyectaban el rostro de Soraya, la reina del reino solar, con sus ojos fríos y su sonrisa de mármol. Bajo el retrato se leía una frase que Aixa conocía bien: el orden es la victoria. El corazón de Aixa ardió con rabia contenida. Mateo notó el cambio en su respiración y le tocó suavemente el brazo. No ahora, susurró. Espera el momento. Siguieron caminando hasta llegar a los bordes del gran anillo. Era un coloso circular hecho de piedra y metal, con miles de luces girando alrededor. Esa noche habría combates ceremoniales en honor al aniversario del reinado de Soraya. La gente se agolpaba para entrar, ansiosa por ver la sangre y el espectáculo. Ahí es donde empieza todo, dijo Aixa, mirando la arena con una mezcla de nostalgia y furia. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Mateo. Entrar, respondió sin dudar. No necesito invitación. Mateo comprendió que ya no podía detenerla. La siguió cuando saltó una de las barandas y descendió por los pasadizos que conducían al interior. En los corredores subterráneos, los guardias conversaban distraídos. Nadie esperaba que una exiliada apareciera frente a ellos después de tantos años. Aixa los derribó con movimientos limpios, sin matarlos. Mateo los arrastró fuera del camino y los ocultó. Llegaron a la cámara central justo cuando las trompetas anunciaban el comienzo del espectáculo. Aixa subió por un túnel lateral y emergió en el centro del anillo, bajo una lluvia de luces y el rugido de miles de voces. El público enloqueció al verla. Primero con confusión, luego con reconocimiento. Algunos comenzaron a gritar su nombre, otros se levantaron incrédulos. La exiliada, la campeona perdida, estaba allí. En lo alto del balcón, Soraya se levantó de su trono. Su vestido de guerra brillaba con hilos de oro, y su mirada era la de una mujer acostumbrada a ser temida. La exiliada vuelve al escenario, dijo, amplificando su voz a través de los altavoces del Coliseo. ¡Qué curioso! Justo en el día en que celebramos la paz que trajo su derrota. Aixa levantó el rostro hacia ella, sin miedo. No celebras la paz, hermana. Celebras el silencio. El público guardó un murmullo nervioso. Soraya sonrió con frialdad. Entonces hablemos, pero con las armas que entiendes. ¿Quieres redimirte? Lucha. Si vences, te concederé el perdón que nunca pediste. Si pierdes, morirás como debiste hacerlo hace años. Un portón se abrió, y de él emergió un autómata de 6 brazos, construido con las mismas tecnologías que Aixa había ayudado a diseñar en el pasado. Era enorme, con sensores brillando como ojos y cuchillas giratorias que cantaban al moverse. Mateo, desde las sombras del túnel, apretó los puños. Sabía que ese combate era una trampa. Pero Aixa no retrocedió. El monstruo avanzó, cada paso retumbando como un tambor de guerra. Aixa cerró los ojos un instante y recordó las enseñanzas de Mateo: escuchar el aire, sentir el ritmo. Cuando el primer golpe descendió, ella giró, esquivó, y dejó que el impulso del enemigo lo traicionara. La cuchilla golpeó el suelo y levantó una nube de chispas. El público rugió. Aixa bailaba dentro del torbellino de acero, sus movimientos precisos y fluidos. Tocaba las articulaciones del autómata, lo hacía perder ritmo, y con un salto giró sobre sí misma,
clavando el fragmento de su espada en un punto de energía. El metal tembló, luego se apagó con un zumbido profundo. El gigante se derrumbó entre vítores. Soraya observaba con una mezcla de rabia y fascinación. No había esperado que su hermana sobreviviera ni un minuto. Pero la reina no había terminado. Levantó una mano y el suelo del anillo cambió, abriéndose en círculos concéntricos. Paneles de espejo se elevaron desde el suelo, multiplicando el reflejo de Aixa hasta el infinito. De pronto, estaba rodeada por su propia imagen. Cientos de versiones de sí misma la observaban, moviéndose a destiempo, como sombras burlonas. Era una trampa diseñada para confundirla, para hacerla perder el sentido del espacio. Aixa atacó un reflejo, y su golpe se estrelló contra el vidrio. La sangre brotó de su mano. Otro reflejo repitió el movimiento, y por un momento, no supo si era ella quien sangraba o una ilusión. Desde el túnel, Mateo observaba, impotente. Su mente calculaba, escuchando la vibración del sistema. Finalmente, tocó el suelo con una palma abierta y cerró los ojos. Emitió un pulso leve, casi imperceptible, que se extendió como una ola. El cristal respondió. Aixa sintió un cambio, un eco nuevo en el aire. Se dejó guiar por ese ritmo y giró sobre sí misma. Sus golpes comenzaron a seguir la resonancia de Mateo. Uno a uno, los espejos se quebraron. El último estalló en una lluvia de fragmentos luminosos. Cuando el silencio volvió, Aixa cayó de rodillas, exhausta, con la respiración agitada. Mateo corrió hacia ella, atravesando el túnel y subiendo al anillo sin permiso. La tomó entre sus brazos antes de que los guardias reaccionaran. Soraya se puso de pie. Su rostro era una máscara de ira. Así que el humano está contigo. ¡Qué vergüenza, hermana! Mezclar nuestra sangre con criaturas inferiores. Aixa se incorporó lentamente, mirándola con una calma que la reina no esperaba. No lo entiendes, Soraya. No es inferior. Él es lo que tú nunca fuiste, libre. El público murmuró. Algunos aplaudieron, otros callaron, temerosos. Soraya alzó la mano y dio una orden seca. Los soldados apuntaron sus armas. Mateo se adelantó, interponiéndose frente a Aixa. No dispares, dijo Soraya, sonriendo con crueldad. Aún no. Quiero que veas caer lo que más te importa. Aixa apretó el fragmento de su espada y lo levantó, aunque sus fuerzas flaqueaban. El aire del Coliseo se volvió tenso, cargado de electricidad. El público contuvo el aliento. Era el preludio de una nueva batalla. Una que no se decidiría solo con acero, sino con aquello que ni siquiera la reina podía controlar, el vínculo entre dos almas que ya habían aprendido a escuchar el mismo pulso. El silencio que siguió a la orden de Soraya fue como una pausa en el tiempo. Miles de espectadores contenían la respiración, las luces del gran anillo parpadeaban como si la arena misma temiera lo que estaba por suceder. Los soldados apuntaban con precisión, los cañones brillando con energía azul. Aixa permanecía erguida, con el fragmento de su espada temblando en su mano, y Mateo frente a ella, inmóvil, como un muro humano dispuesto a resistir lo imposible. Soraya los observaba desde lo alto del palco imperial, el rostro iluminado por el resplandor dorado de su corona. En sus ojos no había ira común, sino el orgullo herido de una mujer que no podía concebir la idea de ser desafiada. «Qué curioso destino el tuyo, hermana», dijo con voz amplificada que resonó en toda la arena. «Naciste para dominar, pero terminas escondida detrás de un humano. El universo tiene un sentido del humor cruel». Mateo levantó la vista. Su mirada se encontró con la de la reina, y durante un instante, Soraya titubeó. No había sumisión ni miedo en sus ojos, solo una serenidad que la perturbó más que cualquier amenaza. «No me escondo», respondió él con calma. «Estoy aquí porque nadie merece morir por orgullo ajeno». Aixa lo miró desde atrás, sorprendida por la firmeza de su voz. No era un guerrero entrenado, pero había algo en su postura que irradiaba fuerza, una energía invisible que parecía envolverlo todo. Soraya bajó lentamente la mano, el gesto que daría inicio al fuego. Mateo se movió antes de que los disparos salieran. Dio un paso al frente y extendió ambas manos. El aire vibró. Un sonido grave, profundo, recorrió el suelo del Coliseo, como un trueno contenido en el corazón de la tierra. Las armas de los soldados se desviaron, sus cañones comenzaron a chispear y las luces del anillo se apagaron por completo. Por un instante, la oscuridad cubrió todo. Solo el pulso rítmico de la resonancia llenaba el espacio. Aixa sintió como el suelo bajo sus pies latía como si estuviera vivo. «¿Qué estás haciendo?»,
Preguntó, casi sin aliento. Mostrándoles que todo tiene un ritmo, respondió Mateo con voz tranquila, aunque una gota de sudor le descendía por la sien. Incluso la destrucción. Cuando las luces volvieron, los soldados estaban desorientados. Sus armas, inutilizadas, caían al suelo como juguetes rotos. Soraya se puso de pie, furiosa. ¿Qué clase de truco es este? Gritó. No es un truco, dijo Aixa, avanzando hasta quedar al lado de Mateo. Es la armonía que tú destruiste cuando convertiste el honor en espectáculo. El público empezó a murmurar, confundido. Algunos vitoreaban el nombre de Aixa, recordando las glorias pasadas, otros observaban con miedo, esperando el castigo de la reina. Soraya dio un paso al frente, y un nuevo oponente emergió desde las sombras, un guerrero con máscara de cal, alto, vestido con la armadura blanca de los campeones imperiales. Su lanza vibraba con energía pura. Era el arma personal de Soraya, el ejecutor de sus juicios. El enmascarado bajó al anillo con pasos lentos, medidos. Cada movimiento suyo parecía calculado para infundir temor. Aixa lo reconoció de inmediato. Esa lanza, murmuró. Yo ayudé a forjarla. Mateo apretó el puño. El aire alrededor del guerrero enmascarado se ondulaba, como si la lanza alterara la frecuencia misma del espacio. Era una resonancia mortal, una nota diseñada para destruir. El primer ataque fue casi invisible. Aixa apenas tuvo tiempo de apartarse. El filo de energía pasó a centímetros de su rostro, dejando una línea incandescente en el aire. El público rugió. Soraya sonreía desde su trono, disfrutando el espectáculo. Aixa giró sobre sí misma, intentando responder con una serie de movimientos rápidos. Pero el enemigo era diferente a cualquier otro. Cada vez que atacaba, la vibración de su lanza parecía anticipar los movimientos de Aixa, como si leyera su ritmo antes de que ella actuara. Un segundo golpe la alcanzó en el hombro. La herida no fue profunda, pero el dolor ardió como fuego líquido. Aixa retrocedió, apretando los dientes. Mateo dio un paso hacia el campo, pero ella le hizo una seña con la mano. No, dijo. Esta pelea es mía. No puedes vencerlo sola, contestó él. Entonces rómpeme el ritmo, susurró, mirándolo de reojo. Como hiciste con mi espada. Mateo entendió. Cerró los ojos y comenzó a respirar despacio. Sus dedos trazaron un patrón invisible en el aire. El sonido volvió, un murmullo grave que solo Aixa parecía escuchar. Su corazón empezó a latir al compás de esa nueva frecuencia. El enmascarado atacó de nuevo, confiado. Pero esta vez, Aixa se movió diferente. Ya no buscaba seguir su ritmo, sino destruirlo. En lugar de esquivar, se lanzó hacia el ataque, desviando la lanza con la palma abierta. Un destello recorrió el campo, y la vibración del arma se desestabilizó. Soraya se levantó, alarmada. No puede ser. Aixa avanzó. Cada paso era un golpe invisible. Cada respiración, una nota que quebraba el equilibrio del enemigo. Mateo sostenía la resonancia, sincronizando su energía con la de ella. Era una danza silenciosa entre dos almas unidas por un mismo compás. El enmascarado intentó recuperar el control, girando la lanza para cargarla con energía máxima. Pero Aixa ya estaba dentro de su guardia. Con un movimiento perfecto, golpeó el centro del arma con el fragmento de su espada. El impacto fue puro sonido. El metal se partió en 1000 pedazos y una onda expansiva recorrió toda la arena. El guerrero cayó de rodillas, su máscara resquebrajada. Por primera vez, el público no aplaudió. Miraban en silencio, atónitos, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Mateo bajó las manos, exhausto. Su respiración era irregular, pero sus ojos seguían firmes. Aixa se acercó al derrotado y le quitó la máscara. Detrás del rostro blanco no había un soldado cualquiera, sino un autómata con rasgos humanos, ojos artificiales que aún brillaban con una chispa de conciencia. Ni siquiera confías en tus propios guerreros, dijo Aixa mirando a Soraya. Has llenado tu trono de sombras que obedecen, no de corazones que sienten. La reina no respondió. Solo la ira deformó su rostro. Aixa giró hacia Mateo. Él asintió en silencio, sabiendo que lo peor aún no había ocurrido. Soraya levantó el cetro imperial, y un círculo de energía se formó a su alrededor. Su voz resonó como un trueno. Has traído la vergüenza al nombre de nuestra casa. Si quieres el trono, ven a tomarlo con tus propias manos. Las puertas del palco se abrieron y la reina descendió con paso firme. Aixa la observó avanzar,
cada movimiento de su hermana recordándole los años en que habían entrenado juntas, en los que la admiró y la temió. Ahora estaban frente a frente, dos reflejos opuestos del mismo linaje. No más campeonatos ni pruebas, dijo Aixa, levantando el fragmento de su espada. Esta vez será entre tú y yo. Mateo dio un paso atrás, su energía casi agotada. Sabía que la batalla que seguía no podía interferirla. Su papel ya estaba cumplido, romper el ritmo del miedo. Ahora todo dependía de ella. El aire cambió. Las luces del anillo se tornaron rojas, y un silencio reverente cayó sobre el público. Dos hermanas, dos reinas sin corona, se preparaban para decidir el destino de un imperio. Cuando las espadas se cruzaron, el sonido no fue de guerra, sino de destino cumpliéndose. Aixa ya no era la guerrera exiliada ni la mujer que temía perder. Era la que había aprendido a escuchar, la que podía sentir el corazón del universo latiendo dentro del acero. Y en ese pulso, en ese eco compartido entre ella y Mateo, comprendió que el verdadero poder nunca había estado en su espada, sino en aquello que su hermana jamás entendería, la conexión viva entre dos almas que habían aprendido a resonar juntas. El primer choque de sus armas iluminó el cielo del Coliseo como una aurora. El grito del público se confundió con el rugido del trueno. Y así, bajo aquella tormenta de fuego y luz, comenzó la batalla que cambiaría para siempre el curso de Licria. El estruendo del primer choque entre Aixa y Soraya hizo temblar los cimientos del gran anillo. Las chispas del impacto se elevaron como un enjambre de luciérnagas eléctricas, y el público, que había aguardado expectante, estalló en un rugido de emoción y miedo. Nadie en Licria había presenciado algo semejante, dos hijas del mismo linaje, dos reflejos del mismo poder, enfrentadas ante miles de testigos. Aixa giró con agilidad, la espada fragmentada brillando en su mano como si se alimentara del fuego del combate. Soraya contraatacó con una elegancia mortal, su hoja resonante trazando líneas de luz dorada en el aire. Cada golpe era una conversación entre pasado y presente, entre el deber y la libertad. El público contenía el aliento con cada intercambio. Algunos gritaban el nombre de la reina, pero otros, más valientes o más desesperados, comenzaron a corear el nombre de la exiliada. Aixa, Aixa, Aixa. El rostro de Soraya se endureció. Cada vez que oía aquel coro, su concentración se quebraba. Ellos no te aman, gritó con furia, lanzando un tajo que cortó el suelo a pocos centímetros de los pies de Aixa. Te temen, como siempre lo hicieron. Aixa retrocedió un paso, la respiración agitada, los ojos fijos en los de su hermana. Prefiero ser temida por ser libre que amada por someterme, respondió con una voz que resonó en todo el Coliseo. Soraya atacó de nuevo, y el intercambio se volvió más feroz. Chispa tras chispa, metal contra metal, las dos hermanas parecían bailar un duelo que había empezado mucho antes de esa noche. Desde su infancia, cuando entrenaban juntas bajo la mirada severa del Consejo Militar, una sombra de rivalidad las había seguido siempre. Aixa tenía la fuerza, Soraya la estrategia. Juntas, habían sido invencibles, hasta que el poder decidió separarlas. Mateo observaba desde el borde de la arena, los ojos fijos en Aixa. Podía sentir el ritmo de la batalla como si vibrara dentro de su pecho. Cada vez que Soraya movía su espada, una frecuencia distinta se expandía, cargada de arrogancia, de ira. Aixa, en cambio, mantenía su compás interno, medido, limpio, preciso. Pero sabía que la energía de su hermana era más grande, más antigua. Si no hacía algo, el equilibrio se rompería. Soraya levantó su espada y la golpeó contra el suelo. La arena tembló. Un círculo de energía dorada se expandió, arrojando a Aixa varios metros atrás. El fragmento de su espada cayó lejos, girando entre la arena. El público gritó. Soraya avanzó lentamente, cada paso una sentencia. Siempre fuiste un reflejo imperfecto de mí, dijo con voz baja, pero cargada de veneno. Fuerte, sí, pero ciega. El honor no gobierna mundos. Solo el miedo lo hace. Aixa intentó incorporarse, pero la presión del aura de su hermana la mantenía contra el suelo. Su respiración era pesada, el cuerpo entero temblaba. La reina levantó la espada sobre su cabeza, el filo resplandeciendo con energía pura. Esta vez no habrá exilio, susurró Soraya. Solo silencio. El golpe descendió, pero no llegó a tocarla. Una vibración profunda recorrió el aire, un sonido que no venía de ninguna garganta ni de ningún instrumento. Mateo había dado un paso al frente, la palma de su mano extendida. El impacto se detuvo a medio camino. El filo de la espada de Soraya tembló, y las luces del Coliseo parpadearon.
El público guardó silencio, hipnotizado por el fenómeno. ¿Qué es esto?, gritó la reina, intentando mover su arma, pero el metal parecía negarse a obedecer. Mateo avanzó un paso más. Su voz era calma, pero su mirada ardía. No estás luchando contra tu hermana, Soraya. Estás luchando contra el eco de lo que tú misma destruiste. El suelo del anillo comenzó a vibrar con un ritmo que seguía los latidos del corazón de Aixa. La espada fragmentada, perdida en la arena, respondió. Se elevó lentamente, atraída por aquella resonancia invisible, y volvió a las manos de su dueña. Aixa se levantó. El cansancio desapareció como si el aire mismo la sostuviera. El fragmento de espada ardía con una luz azul intensa. Mateo cerró los ojos y sincronizó su respiración con la de ella. Por un instante, los dos compartieron un mismo pulso. Soraya retrocedió, desconcertada. Su poder se tambaleaba ante algo que no comprendía. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con voz quebrada. Aixa no respondió. Caminó hacia ella con pasos firmes. Cada movimiento generaba una onda invisible que hacía vibrar el aire y el suelo. Cuando sus espadas se cruzaron de nuevo, el impacto fue tan fuerte que las placas del Coliseo se agrietaron. El público gritó, algunos de miedo, otros de asombro. Soraya intentó mantener la presión, pero Aixa empujó con una fuerza que no venía del músculo, sino de la conexión con Mateo, de la resonancia que habían creado juntos. La espada de la reina comenzó a fracturarse. Primero una línea, luego otra, hasta que un estallido de luz marcó el fin. El arma se partió en dos, su energía se disolvió en el aire como polvo dorado. Soraya cayó de rodillas, atónita, incapaz de comprender. Aixa la observó sin moverse. Su pecho subía y bajaba con fuerza, la respiración pesada. Podría haber terminado la batalla en ese instante, pero no lo hizo. Bajó la espada y la dejó caer a un lado. No quiero tu trono, dijo con voz firme. Nunca lo quise. Solo quería que recordaras que el poder no te pertenece, te fue dado para proteger, no para oprimir. Soraya levantó la mirada. En sus ojos ya no había ira, sino algo más difícil de nombrar, miedo y arrepentimiento. ¿Y qué harás ahora?, preguntó, apenas audible. Devolverle a Licria la voz que le quitaste, respondió Aixa. No seré reina. Pero sí seré libre. El público, que había permanecido en un silencio reverente, estalló en aplausos. Gritos de victoria y esperanza llenaron el aire. Algunos arrojaban flores desde las gradas, otros se arrodillaban, no ante Aixa, sino ante la idea que representaba, una líder que no quería dominar, sino liberar. Mateo subió al centro del anillo. Caminó entre los fragmentos de espada y metal, y se detuvo junto a ella. Sus miradas se cruzaron. No necesitaron palabras. Soraya fue escoltada por sus propios guardias fuera de la arena. No ofreció resistencia. Aixa la siguió con la mirada, y por un momento, la vio no como una enemiga, sino como la hermana que alguna vez amó. El sol comenzaba a asomarse sobre las torres de la ciudad. La luz del amanecer iluminó el rostro de Aixa, y la arena del Coliseo brilló con reflejos dorados. El rugido del público continuaba, pero ella apenas lo oía. En su interior, solo sentía el pulso tranquilo de Mateo junto al suyo, la armonía que habían creado, el eco de una nueva era naciendo entre los restos del viejo mundo. Esa mañana, por primera vez en años, Aixa sintió paz. No era la paz del silencio ni la de la victoria, sino la de saber que su vida, rota y reconstruida, tenía un propósito más grande que la gloria o el poder. Mateo tomó su mano, y ambos caminaron juntos hacia la salida del anillo mientras el pueblo los observaba en pie, como si fueran testigos de algo más que un triunfo, el renacimiento de Licria. El día que comenzó con fuego y acero terminó con esperanza. Y en medio de aquel amanecer, Aixa comprendió que incluso la piedra más dura puede ser moldeada por el agua si el tiempo y el amor la tocan con suficiente paciencia. El amanecer sobre Licria no era como los demás. El cielo, antes dominado por los matices fríos de un imperio que había olvidado sentir, se encendía ahora con tonos cálidos y vivos. La ciudad entera parecía despertar de un sueño largo y oscuro. Los estandartes de la reina habían sido retirados de las torres más altas, y en su lugar ondeaban telas blancas, símbolo de una paz recién nacida. Aixa y Mateo caminaron por las calles principales, aún cubiertas por el polvo del Coliseo. La gente los seguía con miradas de asombro y respeto. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, como si temieran que una palabra equivocada rompiera el hechizo de lo que había ocurrido la noche anterior. Aixa llevaba el fragmento de su espada envuelto en un paño.
No como un trofeo, sino como un recuerdo. A cada paso, sentía la energía de la ciudad, su murmullo, su latido. Había devuelto la voz a Licria, y ahora esa voz hablaba en 1000 tonos distintos, el de los niños que reían en las plazas, el de los comerciantes que volvían a abrir sus puestos, el de los soldados que habían dejado las armas para ayudar a reconstruir los muros. Mateo la observaba con una sonrisa tranquila. Sus ojos reflejaban tanto cansancio como orgullo. Sabía que lo que habían hecho no era solo una victoria militar o política. Era una transformación del alma colectiva de un pueblo que había vivido demasiado tiempo bajo la sombra del miedo. Nunca imaginé ver a Licria así, dijo él, mirando el horizonte. Aixa asintió. Yo tampoco. Soñé con conquistarla, con tomar el trono por la fuerza. Pero ahora que la veo libre, comprendo que nunca fue mía para poseerla. Solo para cuidarla. Caminaron hasta la terraza más alta del antiguo palacio, desde donde se podía ver toda la ciudad. El viento soplaba suave, y el sol ya se elevaba sobre las torres de cristal. Aixa respiró hondo. Por primera vez en muchos años, el aire no le sabía a guerra. Detrás de ellos, un grupo de consejeros se acercó con respeto. Eran los nuevos líderes provisionales, elegidos entre soldados, maestros y ciudadanos comunes. Uno de ellos, una anciana de mirada firme, habló. Aixa de Licria, el pueblo te aclama como su nueva soberana. Desean que tomes el trono y guíes esta era de paz. Aixa los miró un momento. En su rostro se dibujó una sonrisa leve, serena. Agradezco su confianza, dijo, pero no puedo aceptar un trono. Ya vi lo que el poder hace cuando se adueña del corazón. Mi lugar no está sobre ustedes, sino junto a ustedes. Los murmullos de sorpresa se mezclaron con el respeto. Nadie respondió, pero todos comprendieron. Entonces, ¿quién gobernará Licria?, preguntó la anciana. Aixa giró la vista hacia Mateo, que la miraba sin saber si debía intervenir. El pueblo, respondió ella. La fuerza de Licria no debe depender nunca más de una sola persona. Que sean los hombres y mujeres libres quienes decidan su destino. Las palabras se extendieron como una ola. En los días siguientes, esa decisión se convirtió en el primer acto del nuevo gobierno libre de Licria. Los viejos símbolos de sumisión fueron retirados, y en su lugar se levantaron monumentos a la cooperación y la memoria. Los ciudadanos, inspirados por el ejemplo de Aixa, comenzaron a reconstruir no solo los edificios, sino la confianza entre ellos. Con el tiempo, las heridas del pasado comenzaron a sanar. Soraya, la antigua reina, fue confinada en una residencia apartada en las montañas del norte. No como prisionera, sino como alguien que debía aprender lo que había olvidado, vivir sin dominar. Aixa la visitó una vez. El encuentro fue silencioso. Soraya, envejecida y cansada, levantó la vista al verla entrar. «No me odias, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Aixa negó con la cabeza. «No. El odio es un peso que ya no quiero cargar». Soraya bajó la mirada. «Siempre fuiste más fuerte que yo». «No», respondió Aixa. «Solo aprendí a escuchar». No volvieron a verse, pero en los ojos de Soraya se encendió un brillo tenue, una chispa de paz que no había tenido en décadas. Los años pasaron. Licria prosperó. Los mercados volvieron a llenarse, los campos reverdecieron, y las antiguas torres de combate fueron transformadas en observatorios y escuelas. Aixa y Mateo se establecieron lejos del centro, en una casa rodeada de colinas. Allí el tiempo transcurría lento, entre el sonido del viento y las risas de los niños del pueblo que venían a visitarlos para escuchar historias sobre los tiempos en que una exiliada desafió a una reina. Una tarde, mientras el sol se escondía entre las montañas y el cielo se teñía de naranja, Mateo salió al jardín con una taza de infusión y la dejó junto a Aixa, que contemplaba el horizonte. «¿Aún piensas en aquella noche en el Coliseo?», preguntó él con una sonrisa. Ella asintió despacio. «A veces. Pero ya no con dolor». «Es curioso, Mateo. Creí que mi destino era morir en una batalla gloriosa. Sin embargo, el verdadero honor estaba en aprender a vivir en paz». Él se sentó a su lado y la tomó de la mano. El silencio que siguió no fue vacío, sino pleno. Se entendían sin palabras, como siempre. El viento sopló entre los árboles, trayendo el aroma de las flores nuevas. En la distancia, se escuchaban campanas. Era el aniversario del día en que cayó la vieja corona. La ciudad celebraba no a una reina, sino a la mujer que había enseñado a todo un pueblo a recordar su humanidad. Mateo la miró con ternura. «Aixa de Licria, salvadora del reino y maestra de mi corazón.
Ella sonrió, girando el rostro hacia él. No soy salvadora, Mateo. Solo una mujer que tuvo la suerte de encontrarte. Sus labios se encontraron en un beso largo, suave, lleno de gratitud. No era la pasión del combate ni la urgencia del peligro. Era un beso de promesa cumplida, de dos almas que habían aprendido a acompañarse sin cadenas. Cuando la noche cayó, las estrellas comenzaron a brillar sobre ellos, y Aixa pensó que quizás la eternidad no estaba hecha de guerras ni de coronas, sino de momentos simples como ese, el viento, la paz, el amor. Y así, entre las luces del firmamento, Licria siguió respirando libre, guiada no por una reina, sino por la memoria de quienes habían demostrado que incluso en el corazón más endurecido puede florecer la esperanza. Aixa y Mateo caminaron juntos hasta la colina más alta, donde la brisa susurraba entre los árboles. Allí, bajo un cielo inmenso y limpio, sellaron con un último abrazo la historia que cambió para siempre el destino de su mundo. El amanecer siguiente llegó sereno, cubriendo de oro los campos recién nacidos. Y en el eco de aquel nuevo día, el universo pareció repetir una sola palabra: libertad.